Hoy día estamos en nuestra tercera clase de cartas paulinas y aún no terminamos Gálatas. Eso no es muy bueno. No es muy bueno para el programa, para nosotros bien, porque podemos tener más tiempo de diálogos. Ahora bien, evidentemente este módulo no va a durar 8 clases, nos vamos a extender una seguramente, una absolutamente. Vamos a extender unas clases. Y puede ser que nos extendamos una 10ª clase. Nuestro calendario nos permite. Tenemos este año un calendario bastante em, flexible, porque este año hubieron muy pocos feriados los lunes, lo que nos da un margen de juego con cada módulo. Eso es bueno. Así que hoy día terminamos Gálatas, vemos el capítulo 5, capítulo 6 y si así se nos permite la clase, entraríamos a Efesios, que espero hayan podido leer la carta a los Efesios. Es una carta muy cortita, pero es una carta muy, muy, muy densa, muy profunda, muy rica y que si así nos permitiera nuestro espacio, le daríamos un módulo entero a la carta. ¿Sí? Pero evidentemente no está el espacio, así que vamos a ir em, no lo más rápido posible, pero lo más profundo posible en la medida del tiempo. No sé si antes de alguien tiene dudas, preguntas, comentarios, opiniones, antes de entrar a la clase hoy día. Si no, entramos de lleno. Déjenme compartir pantalla. Ahí se ve, ¿verdad? Se ve muy pequeño, me parece. Se ve muy pequeño, me parece. No sé si ahí se ve mejor. Sí, se alcanza a leer, se alcanza a leer. Bien, perfecto. Habíamos leído solo el versículo 1 del capítulo 5, ¿sí? Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Ojo, recordemos el contexto, esta libertad tiene que ver con la base de la justificación del creyente. No está hablando de salvación, está hablando de la justificación. ¿Por qué el hombre es justificado? La base es las obras de la ley o la fe en Cristo. Pablo argumenta que es la fe en Cristo. La ley no es un medio de salvación, sino que, como dijo en capítulos previos, su propósito es ser un guía, un ayo, un paidagogo, alguien que apunte a Jesús. Ese es el propósito de la ley. Entonces, esta libertad de la que Pablo está hablando es esa, dejar de intentar, por medio de nuestra obediencia, ganar la salvación y abrazar por fe la justificación que tenemos en Cristo, ¿sí? Como Pablo dijo también, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, por lo tanto yo no intento ganar la salvación. Primero no puedo, pero no hago el esfuerzo humano, no trato de convencer a Dios de que fue la idea que a mí me salve, no trato de ganarme el favor de Dios, no trato de manipular la voluntad de Dios con mis obras, sino que descanso en su voluntad. Vamos a ver en distintas cartas cómo existe una tensión entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Descansamos en la voluntad de Dios, pero aún así oramos pidiendo. Descansamos en la voluntad de Dios, pero aún así servimos a Él y buscamos su rostro en santidad. Aún así nosotros clamamos, aún así servimos y nos disponemos a su obra buscando también nosotros poder agradarle, pero no para salvación, sino porque ya hemos sido salvados. Entonces, ahí habíamos quedado, en un resumen muy, muy, muy resumido. Miren, yo Pablo les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará, porque si se dejan circuncidar están abrazando la ley. Y la ley como medio de salvación evidentemente produce muerte. El punto es que si siguen esa línea, salvarse por medio de la ley, ¿de qué sirve la gracia y la fe en Cristo? En esa perspectiva, de nada. Porque o aceptan a uno o aceptan el otro. No son compatibles ambos. No puedo intentar salvarme por los dos medios posibles al mismo tiempo. No se puede. No hay forma. Es como tratar de em, graduarse de cuarto medio estando matriculado en dos colegios. No, no, no se puede. O estamos en uno o estamos en otro. O abrazamos la fe en Cristo, somos justificados por esa fe como Abraham, o abrazamos la ley y somos malditos porque no hay manera de ser salvos por medio de la ley. Produce maldición en nosotros. No hay forma, no hay otra opción, ¿sí?
Otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a cumplir toda la ley. Y esto es crucial, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando uno lee el libro de los Hechos, ¿saben qué hizo Pablito? Hizo que Timoteo se circuncidara. Tito no, pero Timoteo sí. Pero Pablo aquí está diciendo que todo el que se circuncida, primero, de nada aprovecha a Cristo y segundo, está obligado a cumplir la ley. ¿Qué pasó con Timoteo entonces? ¿A Pablo se le permite una excepción a la regla? ¿O cómo funciona el asunto? Tenía una licencia Pablo ahí para infringir su propia norma. ¿Cómo compatibilizamos eso? Porque aparentemente parece contradictorio. Y ojo, recordemos que esta carta, si aceptamos la datación temprana, esta carta se escribió, fue la primera carta en escribirse. Estamos hablando del segundo viaje misionero de Pablo, donde justamente Timoteo se circuncida. Entonces, ¿qué pasa con eso? Cuando Pablo está hablando acá, en el versículo 2 y el versículo 3 de la circuncisión, no está hablando de la operación en sí misma, ¿ya? De lo que Pablo está hablando es de este intento legalista por agradar a Dios por medio de la obediencia a la ley. El intento humano por salvarse a sí mismo. De eso está hablando Pablo acá. Si se dejan circuncidar, o si lo traducimos, si ustedes pretenden ganar su salvación o ser justificados por medio de la obediencia de la ley, de nada les aprovecha Cristo. Y otra vez les testifico a todo hombre que pretenda justificarse por medio de la ley, está obligado a cumplir toda la ley. El que quiere tomar ese camino, lo toma por completo y está obligado a obedecer todos los mandamientos. No está hablando de la operación en sí misma. ¿Sí? Ahora, ¿cómo conciliamos el hecho de que Pablo circuncidó a Timoteo o mandó a Timoteo a circuncidarse? La circuncisión de Timoteo no fue para ser salvo ni para ser justificado, fue para no producir tropiezo dentro de los judíos, porque Timoteo tenía dentro de su familia gente judía. Entonces, para evitar conflictos, Pablo llama a Timoteo a circuncidarse para evitar que no se piedra de tropiezo. Pero nunca le dijo a Timoteo, ahora estás obligado a circuncidarte y a cumplir toda la ley. No, no era ese el propósito ni de Pablo ni de Timoteo en ese momento. Estos dos versículos están hablando de este intento humano, que sería las obras de o la obra de la carne, que también hablaba un poquito la clase pasada, ¿sí? Y esto es importante, hermanos. Por eso, todo el que pretende obedecer la ley está maldito, porque está obligado a cumplir toda la ley. Los judíos pueden cumplir la ley. Yo veía un video hace poquito de un muchacho bien famoso que decía que los judíos cumplían la ley, que eran el único pueblo que puede cumplir la ley. Am, yo no sé qué Biblia lee ese hombre. Porque una, los judíos jamás cumplieron la ley, por algo sufrieron constantemente castigos, ¿sí? Y en segundo, es que los judíos de hoy día no tienen templo y la ley está encerrada en el templo. El holocausto, los sacrificios, la adoración en el templo está encerrada allí. Las fiestas, todo el sistema sacrificial, todo el sistema levítico, todo descansa en el templo. Si no hay templo, ¿se puede obedecer la ley? No, no se puede. Por lo tanto, cualquier judío que pretenda obedecer la ley no puede. Está maldito. De hecho, los judíos no intentan obedecer la ley. Por eso tienen el Talmud. Y siguen el Talmud en su gran mayoría. Los adventistas que dicen seguir la ley y guardan el sábado, tienen la dieta kosher, no tienen templo. No tienen templo. El templo judío que debería haber estado en Jerusalén. Y no van a Jerusalén a sacrificar un cordero una vez al año, que era lo que demandaba la ley. Por lo tanto, no pueden obedecer la ley. Literalmente hoy es imposible obedecer la ley. No se puede. Por eso es tan problemática toda la secta, porque es una secta, de los judaizantes, que obligan a la gente a obedecer a la ley, maldiciéndolos, porque lo están sometiendo bajo maldición, porque no pueden. ¿Sí? De Cristo se han separado. Ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia, han caído. Y aquí creo que lo conversamos la semana pasada. Hay gente que toma este versículo para hablar acerca de la salvación, que la salvación sí se pierde. Y toman esto, ignorando que Pablo no está hablando de salvación. De hecho, fíjense lo que dice. Justificados por la ley.
Pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de la justicia. Y va a continuar en el versículo 7. ¿Quién les impidió obedecer la verdad? No está hablando de salvación, está hablando del medio de justificación. Y lo conversábamos también en clases pasadas. Pablo trata constantemente a estos creyentes, como salvos, como parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, caer de la gracia en este contexto no es dejar de ser salvo, no es dejar de ser hijo, ni dejar de ser el pueblo de Dios, ni nada de eso. Entonces, ¿a qué se refiere caer de la gracia? A esto, justificados por la ley. Pablo está, repito, el punto de Pablo en la carta es exponer cómo la justicia de Dios o la justificación tiene como base la gracia de Dios y la fe en Cristo, no la obediencia a la ley. En este caso, dejar esa gracia para pretender agradar a Dios por medio de la ley es caer de la gracia. Es este intento humano por querer agradar a Dios, ser justificado por medio de nuestras obras. Eso es caer de la gracia, ¿sí? En este contexto. Dame un segundo que vi un... Ah, no. Parece que había un... Uy, dame un segundo. Ahí sí, ahí sí. Bien. Entonces, caer de la gracia en el contexto de la carta no es un tema salvífico. Es un tema de en qué descansa la justificación del ser humano. A eso está apuntando Pablo. A eso se refiere con esto. Es dejar de descansar en la gracia por tratar digo tratar porque evidentemente no se puede, tratar de agradar a Dios y ser justificado por la obediencia a la ley. Eso significa caer de la gracia. ¿Se puede defender la pérdida de la salvación o la no pérdida de la salvación? Sí, pero este pasaje al menos de eso no está hablando. ¿Sí? No está hablando al menos este pasaje. Por eso es importante, y lo repetimos siempre, la importancia de entender el propósito de la carta, sobre todo de las cartas, aunque funciona para cualquier libro, es leer completo el libro y tener claro de qué se está hablando en todo el libro, ¿sí? Antes de sacar un texto, aislarlo y hablar de lo que yo creo que dice, ignorando que dice el contexto completo. Nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por la fe, no por la obediencia, la esperanza de justicia. O sea, la justificación por la fe. ¿Sí? Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Ahora, ¿alguien se puede circuncidar por un tema de salud? Sí, y no hay ningún problema. El tema es circuncidarse con intentos de parecer más espiritual, acercarnos a los judíos o a pretender que por medio de eso vamos a agradar a Dios. Eso es estar bajo maldición. Eso es estar bajo maldición, ¿sí? Ustedes corrían bien. ¿Quién les impidió obedecer la verdad? Eso es importante. ¿Por qué no les dijo qué les impidió ser salvos? Obedecer la verdad. Ese es el punto. Descansar en la gracia. ¿Sí? Esa persuasión no vino de aquel que los llama. Un poco de levadura fermenta toda la masa. En este contexto, ¿cuál sería la levadura? Más que la ley, porque la ley no es mala. Querer cumplir la ley. Querer cumplir la ley como medio de justificación, sí. O el orgullo humano también. Puede descansar en la misma idea porque termina siendo orgullo humano, ¿sí? Esa sería la levadura. Ahora bien, esta levadura fermenta, y lo va a decir más adelante, va a manifestarse en obras de la carne. Ojo, la lascivia, la inmoralidad, la hechicería que va a decir más adelante, no es la levadura en el contexto. En el contexto la levadura es todo este intento humano, orgulloso y soberbio, por querer ganarse la salvación. ¿Sí? Y eso contamina todo, dice Pablo. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista. Este pasaje a mí me encanta, hermanos. Me encanta. Porque es una verdad que a veces pasamos por alto, pero tiene implicancias profundas. Fíjense lo que dice Pablo. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Miren lo que Pablo está diciendo acá.
Se los voy a leer en otra versión. Confío en el Señor, confío, perdón, en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Confío en el Señor que los guardará de creer falsas enseñanzas. Yo tengo confianza respecto a ustedes en el Señor de que no optarán por otro punto de vista. ¿Cuál sería ese otro punto de vista? La ley, agradar la justificación por las obras. Ese sería otro punto de vista. Pero Pablo dice, confío en el Señor, de que ustedes no van a optar por otro punto de vista. Pablo creía que Dios iba a guiar a su iglesia, ¿a qué? A toda verdad. ¿No fueron esas las palabras de Cristo? Cuando promete la venida del Espíritu Santo, Él nos va a guiar a toda verdad. Y eso es importante, hermanos, porque un creyente puede creer algo que no es correcto. ¿Un verdadero creyente? Sí. Sí, sería bastante orgulloso de nuestra parte decir que no, porque nosotros somos parte de esos creyentes que en algún punto de nuestra vida hemos creído en algo que no es correcto. Y muy seguramente hay algunas áreas de nuestro conocimiento que no están correctas, aunque ahora las consideremos correctas. Dios ha ido trayendo luz poco a poco y va a ir trayendo luz poco a poco. Y esto, hermanos, hay que tener cuidado. Y esto lo vamos a ver harto en Efesios igual. Y en otras partes de la, de la teología de Pablo es importante. Nosotros estamos en un proceso de crecimiento, de madurez. Y la Biblia nos llama constantemente a conocer, a aprender, a profundizar, a entender, a estudiar las escrituras, a crecer en el uso de estas. ¿Por qué? Porque aunque tengamos toda la verdad en las escrituras, no entendemos toda la verdad. Y en nuestras limitaciones vamos a o cometer errores o creer en cosas que no son correctas y ese tipo de cosas. Y es natural, porque no tenemos toda la verdad. Si supiéramos toda la verdad y la tuviéramos, definitivamente no seríamos como somos y estaríamos a la altura del varón perfecto. Ya hubiésemos estado allí. No estamos, así que estamos en un proceso. Cuando Jesús dijo, Él los va a guiar, significa que todavía no llegamos allá. Por eso es importante, y ojo, aquí también hay que aclarar, hay algo que se llama doctrinas fundamentales o doctrinas primarias y doctrinas secundarias, terciarias y hasta algunos dicen cuaternarias. Las doctrinas primarias o fundamentales son doctrinas que son necesarias para la salvación. Si usted no cree en Cristo, ¿puede ser salvo? No. Por lo tanto, eso es una doctrina fundamental. Si usted cree que Jesús sí existió, sí murió, sí resucitó, pero que Jesús no es Dios, ¿usted es salvo? No. Porque creer que Dios se hizo hombre es necesario para ser salvo. Creer que la salvación es por gracia y no por obras, ¿es necesaria para la salvación? Sí, Pablo lo está diciendo acá. Maldito es el que desecha la gracia para abrazar la ley. Creer que la palabra de Dios, las escrituras, es suficiente para nuestra salvación, ¿es una doctrina principal? Sí, porque nos libra justamente de caer en errores, de no desprestigiar la palabra de Dios, de no manipularla, sino guiarnos por ella. Creer que Dios es trino, ¿es una doctrina principal? Sí, por supuesto, porque tiene que ver con el entendimiento de cómo opera la salvación en el creyente. Entender que no fue el Padre el que murió en la cruz, sino el Hijo. Entender que es el Espíritu Santo el que mora en nosotros y Él el que se efectúa todas las obras de la salvación en nosotros. Pero creer que se pueden tocar instrumentos o no en la iglesia, ¿nos salva? No. Entonces no es principal esa doctrina. Creer que la iglesia se va antes de la tribulación o después de la tribulación, ¿nos salva? No, no. Entonces eso es una doctrina secundaria. Pero creer que Cristo viene, ¿es una doctrina principal? Sí, porque es la esperanza de todas bueno, todo el Nuevo Testamento. Es la consumación de la salvación. Es fundamental creer en eso, ¿verdad? En esta separación de doctrinas fundamentales o principales y secundarias, tenemos que entender que de las doctrinas principales el creyente no se puede mover de partida. El creyente es creyente porque abraza esas verdades, ¿sí? O es una de las razones por las cuales somos creyentes, ¿sí? Pero
En todo lo que tiene que ver con doctrinas secundarias, evidentemente todavía no tenemos todas las verdades y vamos madurando en este tipo de cosas y en la profundidad de las doctrinas principales, ¿sí? Pregúntale a un recién convertido qué es la Trinidad y cómo funciona. No lo va a entender, ¿sí? Evidentemente. Pero poco a poco va a ir entendiendo y profundizando en eso. Y así en cada una de las áreas del creyente, del cristianismo. Es arrogante asumir que ya tenemos la salvación y que por ende tenemos todas las verdades y que nadie nos puede corregir. Eso es arrogante. Es arrogante creer que una denominación tiene todas las verdades y es perfecta. Eso es arrogante. Porque la verdad no está en una denominación. La verdad está en las escrituras y en Cristo. ¿Sí? Es arrogante creer que porque llevamos una cierta cantidad considerable de años en el Evangelio, no podemos aprender cosas nuevas. Es arrogante. Y es arrogante también imponer nuestras obras por encima del conocimiento. Por ejemplo, ¿qué me va a enseñar tú si tú no estás en las cárceles predicando? ¿Qué me va a enseñar tú si tú no has convertido a nadie? Eso es arrogante. Y hay mucha gente que vive así su cristianismo. Yo lo he comentado en varias oportunidades. Hay un pastor que es un placer culpable para mí escucharlo. Yo, no sé, yo lo escucho y estoy todo el rato quejándome de lo que está diciendo, pero me agrada escucharlo. No porque sea buena su enseñanza, al contrario, pero me agrada discutir con él. Bueno, evidentemente no me está escuchando, pero me gusta quejarme al aire. Eh, este hombre, él dice justamente todo este tipo de cosas. Y hay muchos otros que también lo he escuchado de apóstoles, sobre todo, de profetas, que nadie los puede corregir, que nadie los puede enseñar, que ya tienen la verdad, y gente que defiende su denominación a muerte, porque su denominación es la única que está correcta. Eso es sectario, eso es sectarismo. Si el pentecostalismo es la verdad, ¿por qué Jesús no era pentecostal? Si el calvinismo era real, ¿por qué Juan no era calvinista? Si los bautistas o los metodistas o los presbiterianos eran la única verdad, ¿por qué los apóstoles no eran ninguna de esas? Evidentemente porque no existían esas denominaciones. Bingo. ¿Eso significa que las denominaciones son malas? No, en lo absoluto. De hecho, es algo nos distanciamos del catolicismo. Los católicos dicen que ellos son la iglesia verdadera porque son una. Eso es una mentira, pero gigantesca. De hecho, hace poquitos meses, la iglesia católica tuvo un cisma, se dividieron. Otra vez, porque han tenido muchas divisiones. ¿Sí? Así que eso es falso. Si un católico le dice eso, es completamente falso. Los ortodoxos, los coptos, los siriacos, los lefebristas ahora que se separaron, tienen un montón de divisiones. Los carismáticos, muchas divisiones los católicos. Pero es una de las críticas que le hacen, que los pentecostales están todos separados. Entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Los pentecostales? No, ninguna. La iglesia verdadera es la de Cristo. Y en la iglesia de Cristo hay un grupo de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo que Él ha redimido. Y en nuestra manera de vivir nuestra fe, nos agrupamos con los que nosotros creemos que comparten la misma línea de fe que nosotros, en el sentido secundario. ¿Creemos que los pentecostales y los calvinistas van a llegar al cielo si han aceptado a Cristo como su Salvador? Sí, por supuesto que sí. ¿Creemos que los unicitarios y los judaizantes van a llegar al cielo? No, si no se arrepienten, no, porque creen en un Dios falso. Lo mismo que los testigos de Jehová, que los adventistas o los mormones o cualquier otra religión, ¿sí? Porque no aceptan las doctrinas principales, no creen en el Cristo bíblico, ¿sí? Y eso es importante, porque aquí Pablo está diciendo, yo estoy convencido de que el Señor no va a permitir que ustedes crean en el error. Y eso es cierto. Eso no significa que no hayan creyentes que estén equivocados. Esto significa que lo que dijo Jesús nos va a sacar del error en algún momento. Yo creo que dentro de los católicos hay cristianos, hay pueblo de Dios, y el Espíritu Santo los va a traer. Yo creo que dentro de los musulmanes hay cristianos, hay creyentes que van a ser atraídos a Jesús. Jesús mismo dijo, tengo ovejas en otros rediles que necesitan, en otro rebaño que necesitan ser atraídas. Dios nos va a sacar poco a poco del error. Hay sectas neopentecostales en donde hay personas que aman a Dios, que aman a Dios. Y Dios los va a sacar de allí. Dios los va a sacar allí porque Él promete que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Nos va a guiar.
Hubo un hombre que dijo, suena soberbio, pero es cierto, desde una perspectiva objetiva es cierto. Yo sé que estoy equivocado, aún no sé en qué, pero yo sé que estoy equivocado en algún punto. Y esa es la realidad de los cristianos. Estamos equivocados en algunos puntos. Tal vez nuestra manera de ver la disciplina en la iglesia no sea la correcta, puede ser. Tal vez nuestra manera de disciplinar a nuestros hijos no sea la correcta, puede ser. Tal vez nuestra manera de compartir el evangelio no sea la correcta, puede ser. Pero en cuanto a las doctrinas principales, allí no hay movimiento. Ahí creemos lo mismo que todos los creyentes en toda época, en todo momento. ¿Sí? Bien, entonces Pablo lo dice, pero el que los perturba llevará su castigo, quien quiera que sea. Este anatema que presenta un falso evangelio, un evangelio torcido. Pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? En tal caso, el escándalo de la cruz ha sido quitado. A Pablo le alegaban, y irónicamente, le alegaban que él predicaba que era necesario ser circuncidado. El argumento de Pablo es, si yo lo predicara, ¿ustedes creen que yo tendría problemas con los judíos? No, pues hermanos. Si yo predicara que se necesita circuncidarse, tendría de amigos a los judíos. Los tendría de amigos. Pero soy perseguido porque predico lo contrario. Predico lo contrario. ¿Puede un creyente ser amigo de un musulmán? ¿Puede el creyente ser amigo de un católico? ¿Puede el creyente ser amigo de un mormón? ¿Puede el creyente ser amigo de un creyente que va a su iglesia, pero que miente, que tiene orgullo, que es lascivo, que es envidioso? Muchas veces filtramos nuestro amigo solo por un cartel. Filtramos nuestras amistades, ¿verdad? La verdad es que sí, en un sentido terrenal, por supuesto que podemos ser amigos. ¿Jesús no fue amigo de pecadores también? De hecho, solo se le criticaba eso. Ahora, ¿Jesús compartía el pecado de sus amigos? En lo absoluto. En lo absoluto, ¿sí? En lo absoluto. ¿Puede entonces un musulmán, un católico, un mormón estar en un mismo pensamiento con un cristiano? No. Al menos en cuanto a fe, no, evidentemente. Sí pueden estar de acuerdo con qué música les gusta o un montón de otras cosas. Pero en cuanto a fe, no. Evidentemente, no, ¿sí? Pablo no estaba de acuerdo con los judíos, por eso era perseguido por ellos. Y si usted es amigo de algún musulmán, en algún momento van a ponerse tensas las cosas porque usted le va a decir, Alá no es real. Y Mahoma no es el profeta y el Corán es un libro herético. Tienes que creer en Cristo y arrepentirte de tus pecados. No hay otro medio de salvación. Y eso no va a ser cómodo. Puede que no dejen de ser amigos. Ahora, si la persona realmente lo quiere, va a devolverle la mano y va a decirle que deje a Jesús y acepte a Mahoma como el verdadero profeta. Va a estar ahí la discusión de uno y otro lado. Pero no vamos a poder estar en paz con aquellos que no aceptan a Cristo. Ese es el punto de Pablo acá. Fíjense lo que dice Pablo. Ojalá que los perturban también se mutilaran. Fíjense la forma en la que Pablo describe a estas personas. Ojo, recordemos que Pablo está profundamente enojado. No solo con estos falsos maestros, sino con la iglesia. ¿Quién los fascinó? Han caído de la gracia, insensatos y un montón de otros términos. Pablo está realmente molesto porque no es menor lo que estaba pasando en la iglesia. Y fíjense lo que Pablo dice, ojalá se mutilaran. ¿Por qué Pablo dice se mutilaran? Porque eso estaban llamando a hacer, a circuncidarse, a mutilar el cuerpo. Pablo dijo, que se mutilen ellos, que ellos se mutilen. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. La libertad de esta es justamente esta idea de vivir y descansar en la gracia de Dios. Pero, ojo, no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Esta carne no es el cuerpo físico, es los malos deseos, que lo va a decir hace versículos más abajo, lo va a expresar. ¿Cuáles son las obras de esta carne? ¿Sí? El contrario de las obras de la carne es servirnos en amor los unos a los otros. Esa es la contraparte, ¿sí? Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley. Ahí se resume todo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado. No sea que se consuman unos a otros. ¿Está hablando esto de salvación?
No, está hablando justamente de morder, de mutilar, de arrancar partes del cuerpo, que era parte de lo que la ley o los judaizantes hablaban. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Esto es importante, hermanos. Fíjense, anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. No, el deseo de la carne. La carne solo tiene un deseo. ¿Cuál es el deseo de la carne? Me salté el módulo de leer labios, así que no sé cuál es lo que están diciendo. Pecar, Pecar, ya. No sé si alguien tiene otro punto. ¿Cuál es el deseo de la carne? Cuando peca, ¿qué hace la carne? ¿Qué está haciendo la carne cuando peca? se Ujú. satisface, Satisfacerse. La autosatisfacción. Sí, satisfacerse. Efectivamente. Muy bien. Muy bien. El pecado o el deseo de la carne es satisfacerse. Ese es el deseo de la carne. Y ante ese deseo, dijo Jesús, la carne es débil. No satisfagan el deseo de la carne. No, no dice eso Pablo, al menos en esta línea. Dice, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. ¿Qué debemos hacer entonces para dejar de pecar, para dejar de satisfacer el deseo de la carne? Andar en el Espíritu. Usted no tiene que luchar contra su pecado, hermano. Fíjese lo que estoy diciendo. Suena como bien poco cristiano en el concepto. No luche contra su pecado. No luche contra el orgullo, contra la envidia, contra la pornografía, contra la lascivia, contra el enojo, contra la ira, contra la gula, contra el mentir, contra el robar, lo que fuera. No luche contra eso. Luche contra su deseo de no buscar a Dios. Anden por el Espíritu. Anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Lore. esto me recuerda al texto que dice, antes, ser llenos del Espíritu. Sí. Pablo lo va a decir, de hecho, justamente en Efesios, en el capítulo 5. No se emborrachen con vino, sino que sean llenos del Espíritu de Dios. Pablo lo dijo en Romanos, dejen que el Espíritu les domine o los guíe también, de la misma forma para no satisfacer los deseos de la carne. El mayor pecado es no alimentar nuestro espíritu, es no andar en el Espíritu. Mientras vivamos en comunión con Dios, realmente es mucho más sencillo luchar contra las tentaciones. Hay algo importante, hermanos, pero lo vamos a ver más adelante. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pablo lo dice en Romanos capítulo 7 de la siguiente forma: lo que quiero hacer, no puedo. Y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Porque hay una lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu. Ambos desean cosas distintas. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. ¿Bajo qué ley? La ley de la carne. A ese sentido, a eso se refiere. No la ley del Antiguo Testamento. Aquí se refiere a este deseo, al deseo de la carne. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y podría haber dado una lista muy larga. El punto de Pablo no era dar una lista larga, sino ejemplificar todo lo malo. Y cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que cometen, los que hacen, no, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ojo con mi pregunta porque es capciosa. ¿Puede una prostituta entrar al cielo? ¿Puede un mentiroso entrar al cielo? ¿Puede un borracho entrar al cielo? ¿Puede un glotón entrar al cielo? ¿Puede un hechicero entrar al cielo? La respuesta en todas las circunstancias es no. No pueden. No pueden. ¿Puede una persona que fue prostituta entrar al cielo? Sí.
Puede una persona que fue borracha, que fue glotona, que fue hechicera, que fue... Sí, porque fue, no es. El que practica el pecado no puede entrar al cielo, porque el que practica el pecado no ha nacido de nuevo. Lo dice Juan en sus cartas. El que practica el pecado no ha conocido a Dios, no es de Dios. Practicar el pecado no es caer en pecado. Practicar el pecado es llevarlo como una práctica, ¿sí? Algo que se hace constantemente, lo hace de su día a día. No solo eso, sino que bueno, ojo con esto, porque se cree la idea de que el creyente odia el pecado. Y hay que matizar eso, porque nosotros pecamos porque nos gusta. El creyente ahora ama agradar a Dios, busca agradar a Dios, y en ese sentido aborrece el pecado. Pero el creyente o la persona en general tiene un deseo. Ese deseo evidentemente es porque lo desea, lo quiere, le gusta. Nadie desea una barra de chocolate si no le gusta el chocolate. Nadie desea un plato de brócoli si no le gusta el brócoli. Deseamos lo que queremos. Y eso es importante, ¿sí? El punto es, si nosotros aceptamos a Cristo, no vivimos en el pecado. No podemos vivir en el pecado, ¿sí? Una persona fue a una consejería, una charla pastoral, y hablaban sobre su seguridad de salvación, sobre su confianza en Cristo. Y esta persona decía, lo que pasa es que a mí me cuesta, como yo soy lesbiana, pero una mujer. Yo soy lesbiana y el pastor le dijo, espérate, ¿tú aceptaste a Cristo? Sí. ¿Tú amas a Cristo? Sí. ¿Tú deseas servir a Cristo y tú haces, realmente buscas a Cristo? Sí. Entonces tú no eres lesbiana. Tú eras una lesbiana que ha sido redimida por la sangre de Cristo y sigue luchando con su pecado. Pero eso eras. Eso no eres hoy. Y eso es importante, porque el creyente que acepta a Cristo deja de ser lo que era. Eso no significa que nunca va a desear el pecado. Eso no significa que nunca vaya a caer en el pecado. Un hombre dijo de una manera más gráfica, más explícita, las ovejas se pueden caer al lodo, sí, pero solo los cerdos se revuelcan en él. El creyente cae, y eso es cierto. Y el creyente va a caer. Y nos vamos a encontrar más de una oportunidad cayendo en aquello que hemos luchado tanto por dejar de hacer, de una u otra manera. Eso es cierto en la vida cristiana. Debemos ser conscientes de eso, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Pablo expresa esa lucha en Romanos 7. Lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Y no se trata porque tengo tantas ganas de pecar, unas ganas, hermano, que usted no se imagina. No, no se trata de eso. Pero hay un deseo genuino en nuestra carne de pecar. Y tampoco podemos ser inocentes sobre eso. Yo una vez conversaba con un muchacho sobre un pecado en particular. Y yo le decía a este niño, tienes que tener cuidado con esto. Y él me decía, no, si con eso en verdad no tengo problema, eso yo tengo superado. Y yo le decía, no menosprecies el peso del pecado, el peso de la tentación. El pecado no es un checklist que decimos, hoy día ya dejé de ser envidioso, ya no me preocupo en toda mi vida de ser envidioso porque ya lo pasé. No, así no funciona el pecado. El pecado va a buscar otras formas de entrar, va a buscar otras formas de satisfacerse. Pero el pecado siempre va a querer satisfacerse, siempre, hermanos, siempre, 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 siempre. Por eso debemos estar luchando, no con nuestro pecado particular, sino con el pecado, como decíamos acá, más grande, que es buscar a Cristo, buscar a Dios constantemente, vivir en el Espíritu, vivir en el Espíritu. Y ese es el punto. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Practicamos el pecado? Si somos creyentes, no podemos practicar el pecado. La diferencia entre practicar el pecado y luchar contra el pecado es sustancial. Ambos pueden cometer lo mismo, pero el que ha conocido a Dios se arrepiente de su pecado, siente el peso de su pecado, siente la incomodidad que produce el Espíritu Santo en su conciencia, es llevado al arrepentimiento y lucha por dejar el pecado. Si no hay una lucha por dejar el pecado, deberíamos cuestionar nuestra espiritualidad, incluso si realmente somos cristianos. Porque el creyente lucha, no quiere
pecar porque desea agradar a Dios, hermana Edith. Aquí estoy. A mí me pasa algo que en este último año como que me, como que me aburre el pecado. Es como, es como, no sé si lo llevo a, a esa tristeza profunda, pero como que me he sentido hastiada de fallarle a Dios en ciertas áreas de mi vida. Como que ya no lo soporto, como que ya no quiero, eh, insisto, como que no he caído como en esa tristeza profunda eh, de haberle fallado a Dios en ciertas áreas de mi vida, pero me he sentido muy hastiada, así como cansada, así como cuando psicológicamente uno está cansado de algo. Me ha pasado, pero así muy concretamente en algunas áreas de mi vida, y yo creo que ahí es donde eh, he clamado, he orado y he reconocido mi incapacidad absoluta de, de no pecar por mí misma. O sea, no, es como, no, yo no puedo con esto, pero estoy hastiada, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, convénceme, así como, no quiero más, o sea, no. Eh, es como, qué ganas de estar en el cielo con Cristo y tener esa conciencia de poder decir, ya no te voy a fallar, ya no voy a pecar contra ti. Es como, ese es como un anhelo muy grande en mi vida, constante, de siempre. O sea, estar con Cristo y poder tener esa conciencia de decir, no le voy a fallar más a mi Dios, al que murió por mí, al que ha hecho, al que le dio todo por mí, como eso. Amén. Bueno, debemos orar siempre a Dios y le animo a que pueda incorporar esta petición a sus oraciones, pedirle a Dios que nos convenza de pecado. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Es una petición peligrosa, es peligrosa, porque significa aceptar que estamos mal en áreas que no queremos aceptar que estamos mal, o no nos damos cuenta. Y el salmista en el Antiguo Testamento, fíjense, bueno, Dios es perfecto. En el Antiguo Testamento no vemos la doctrina del Espíritu Santo tan profunda como en el Nuevo Testamento, evidentemente. Pero fíjense lo que oraba el salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi interior. Muéstrame aquello que no te agrada que hay en mí y guíame por el camino de rectitud. ¿Sabes lo que estás pidiendo el salmista? Señor, apunta de manera clara y visible qué hay en mi corazón que no te agrada, pero no lo que es evidente. Yo sé que la mentira no te agrada, Señor, pero hay muchas cosas en mi corazón que están ahí que no te agradan y yo no soy consciente. Dime cuán malo soy. Dime cuán sucio estoy. Muéstrame toda mi maldad. Eso está pidiendo Oh, el pero salmista. eso es potente, sí. Sí, Eso es profundamente potente. Disculpe que sí, me añada a su conversación, o sea, a su clase, o sea, estoy interrumpiendo a cada rato. Pero eso es muy potente, sí, sentir y saber esa humanidad en la que vivo, en la que estoy constantemente. eh, Me acordé cuando Pablo decía, miserable de mí, sentir sí, esa miseria es muy potente y saber que estoy frente, o no frente, pero ante un Dios poderoso, santo, sublime y que decide y que quiere no matarme ahí mismo en ese instante, es sentirme, es literalmente sentirme polvo, sí, miserable. O sea, Pablo eh, claro, miserable de mí decía, porque sentir ese peso de culpabilidad o de lo humano que soy, y ese humano va
de la- es sinónimo de pecado, de pecador. Eso es muy, muy, es como, es como estar, yo lo he asimilado como estar con la cara ahí, pero ahí enterrada en tierra y olfatear y saber cuál es ese olor a tierra, a humanidad. Sí. Pero esa es solo una parte de la oración. Porque tampoco se trata de tirarse al piso y decir, Señor, soy tan Si el Señor sabe cuán malos somos. Él lo tiene claro. Lo tiene claro. Tampoco hay que pecar de falsa modestia y decir, no lo merezco. Porque mucha gente que ora insistentemente sí, Señor, no lo merezco, Señor, no soy digno. Y sus oraciones son eso. Pero la Biblia dice, sí, Dios sabe que no lo merecemos. Dios tiene clarísimo que no somos dignos. Pero la Biblia dice que Él nos hizo dignos. Que por medio de su sangre hemos sido dignificados y ya no somos lo que éramos. Hoy día somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, reyes y sacerdotes para nuestro Señor, comprados con su sangre. Por lo tanto, no es solo, Señor, muéstrame mi miseria, muéstrame mi maldad, sino también, y permíteme allí ver el resplandor de tu gracia. Permíteme allí abrazar tu cruz, porque tu cruz es el recordatorio de mi maldad, pero también de tu inmenso amor. En la cruz se une toda nuestra miseria y toda la gracia de Dios. No podemos separar las cosas. Allí están unidas. Y lo vamos a ver más adelante. Esta idea de la cruz en el cristianismo es súper potente. Pero hay mucha ignorancia con eso. ¿Han escuchado el himno? Pues yo creo que sí, en verdad. Pues. En un monte lejano, yo me abrazo a esa cruz con amor. Yo he escuchado mucha gente que dice, yo no me abrazo a la cruz, yo me abrazo a Cristo. Sí, entendemos, pero leamos Gálatas. Vamos a llegar a ese punto, ¿ah? Pero leamos Gálatas. Eso es ignorancia, pero vamos a llegar a ese punto. ¿Sí? Vamos a llegar a ese punto. Pero, en contraposición, dice el versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, no hay restricción. Démosle con todo en estas cosas, ¿sí? Pero algo importante es esto, el fruto, pero me está nombrando un montón de cosas. De hecho, estoy seguro que todos tenemos en nuestra mente los frutos del Espíritu. Pero es que el pasaje no dice los, dice el fruto. Pero me está nombrando un montón de cosas. Es que el fruto es uno. El fruto no es amor solamente. El fruto no es gozo. Y es más, estoy seguro que varios de nosotros creemos que, y pedimos, Señor, dame de tus frutos, o al menos tener un fruto, o todos los creyentes tienen al menos un fruto. Es que todos los creyentes dan el mismo fruto. No hay dos frutos. Hermanos, todos los creyentes damos el mismo fruto. ¿Le puede faltar más gozo? Puede ser. ¿Le puede faltar más dominio propio? Puede ser, más mansedumbre. Sí, puede ser que nos falte un poquito, que a algunos nos gustaría que estuviera más presente. Sí, puede ser. Pero es que no hay creyente que no tenga nada de esto. Si usted ha creído en Cristo, en usted hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Alguien diría, no sé si mucha paciencia. No sé si mucha paciencia habrá en mí. Hay paciencia. Dios ha puesto paciencia en nosotros. El punto es, si el fruto no es el amor, si el fruto no es la mansedumbre, ¿qué es el fruto? ¿Cuál es el fruto? El manzano da manzanas, ¿verdad? El peral da peras. ¿Qué da la vid? La vid, ¿qué da la vid? Uvas, ¿sí? Uvas. Jesús en un momento a sus discípulos les dijo, yo soy la vid verdadera. Si Jesús es la vid, ¿qué da la vid? Uvas, ¿verdad? La vid se multiplica. ¿Eso significa que nosotros somos Jehová Junior, como dijo un personaje por ahí dando vuelta? No, en lo absoluto, no, no tiene nada que ver con eso. Ese fue Catch Luna, por si acaso. Catch Luna dijo que si Dios es Dios y nosotros somos hijos de Dios, somos dioses pequeños entonces. La lógica del muchacho. No hay mucha lógica ahí. ¿A qué se refiere Cristo? Si Cristo es el árbol, Cristo es el fruto. Ese es el punto. Entonces, ¿cuál es el fruto del Espíritu? Cristo.
Estos, estas cosas no son otra cosa que el carácter de Cristo en nosotros. No es otra cosa que la imagen de Jesús en nosotros. El fruto del Espíritu es uno, que Cristo sea formado en nosotros. Eso también lo dice Pablo en Romanos 8, que Jesús sea formado en nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Formar la imagen de Cristo en nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre la obra de la carne y el fruto del Espíritu? Básicamente, la obra de la carne la hacemos nosotros. El fruto del Espíritu lo hace Dios. ¿Depende de usted el fruto? ¿Usted produce el fruto? Usted no hace el fruto. No hace el fruto. El Espíritu Santo produce en nosotros el fruto. ¿Cuál es la promesa de Jesús? Justamente en Juan 15, cuando dice que yo soy la vid verdadera. ¿La Biblia nos llama a tener fruto? ¿Ese es el mandamiento? Mm, mm. Le animo a que estudien Juan 15 y busquen cuál es el mandamiento en Juan 15. Bueno, le adelanto, el mandamiento no es dar fruto. El mandamiento es permanecer. Ese es el mandamiento. No dar fruto. Dios no me manda a dar fruto, porque Él produce el fruto en nosotros. Lo produce Él, no nosotros. El fruto, porque hay mucha gente que dice que tenemos, pero que el creyente tiene que dar fruto. Mucha gente relaciona el fruto a convertir almas, a ganar personas para Cristo. Eso no es fruto. El fruto es Cristo. La imagen de Cristo en nosotros. Porque usted tampoco va a formar la imagen de Cristo en otra persona. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo. El fruto es Jesús. Y aquí está la pregunta. ¿Se ve el fruto en nosotros? ¿O se ve solo rama, follaje? Debe haber fruto en nosotros. Debe haber fruto. Jesús, ¿qué dijo? Por sus frutos serán conocidos. ¿Se puede distinguir qué clase de árboles somos? Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y esto es lo que decía Pablo también en Romanos 7, lo decía la hermana Edith. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque para Pablo cargamos con un cadáver encima. Esa es la imagen que Pablo presenta del creyente. Carga con un cadáver. ¿Quién es ese cadáver? Nosotros mismos. Nuestra vieja humanidad. Estos deseos carnales, pecaminosos que están allí. ¿Sí? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sí? Puede haber creyentes que están viviendo por medio del Espíritu Santo, pero que en su vida no esté reflejando ese caminar también del Espíritu Santo. Y ahí Pablo hace un llamado a atención. Seamos consecuentes. Si afirma ser cristiano, bueno, vive como cristiano. Si afirma ser hijo de Dios, se tiene que ver el fruto en ti. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pablo aquí va a decir cosas bien interesantes en el capítulo 6. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Vamos a Gálatas 6. Ay, esto se ve chico de nuevo. Ahí sí. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ¿cuál sería la falta que Pablo tendría en mente? ¿Las obras de la carne? ¿Podría ser? Podría ser. ¿O sería este intento legalista de tratar de dejar la gracia? Ahí va. Por ahí va la cosa. Ese es el contexto en el que está la carta. Así que, en primer lugar, apuntaría eso, pero se puede aplicar a otros conceptos, ¿sí? Si yo veo a un hermano que está haciendo otra cosa, puedo llamarle la atención, ¿sí? Si es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. Hace poco veía un video de una iglesia aquí en Chile de un pastor que denunció desde el púlpito a un hermano que estaba teniendo prácticas que no eran muy correctas y lo echó de la iglesia. Y desde el púlpito lo afirmó. Eh, Intentó hacerlo bien, pero no salió bien la cosa, porque no lo hizo correctamente. Al menos según lo que dijo el propio hombre. Lo llamó a su oficina, le llamó la atención. No cambió. Lo volvió a llamar a la oficina, no cambió. Y después dijo, ya, te vais. Así no funciona. Tienen que haber testigos, tiene que ser puesto a la iglesia y tiene que ni siquiera mencionar el nombre. Tiene que dar su nombre si él deja de ser parte de la iglesia. ¿Quién se fue de la iglesia? No sé. Pero alguien se fue, ¿ah? Alguien se fue.
No, así no funciona, dice la Biblia. Y en segundo lugar, que la Biblia nos llama no solo a disciplinar, no solo a corregir, no solo a llamar la atención, restáurenlo. ¿Se acuerdan lo que veíamos en Corintios? No basta solo con echar al que peca, sino también restaurarlo para que pueda volver a ser parte. Ese es el punto. La disciplina sin restauración no es disciplina. La disciplina y restauración son dos caras de la misma moneda. Pero ojo, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por lo tanto, la disciplina no es para cualquiera. Se exige al menos un mínimo de madurez, ¿sí? Un mínimo de madurez, pero no está relegada solo a los líderes. Aquí no dice, si ve a alguno, llama al pastor y que el pastor lo discipline. No, yo también podría hacerlo. Usted también podría hacerlo, ¿sí? Fíjense esto. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Qué cargas? ¿A qué cargas se referirá Pablito aquí? ¿Qué cargas? Por ejemplo, si un hermano tiene una enfermedad, ¿sería eso una carga? ¿Una enfermedad sería una carga? Penas, fracaso espiritual, sí, efectivamente. Eso es parte de, sí, tristeza, tentaciones, debilidades serían una carga. Escuche, consecuencias del pecado sería una carga. Lo que Pablo tiene en mente aquí es toda carga, cual fuera su origen, toda, cualquiera, todas las cargas, todas las cargas. Si un hermano cometió un pecado y eso produjo consecuencias, nosotros deberíamos estar con él. ¿Aplaudiéndolo? No, claramente no. Pero esto, restáurenlo, es llevar las cargas del que peca también. No se trata de llevar las cargas, no se trata de hacer todo por él. El hermano tiene problemas financieros. Bueno, sostengámoslo. Y que él no trabaje y esté echadito en su casa descansando mientras su esposa le sirve un vaso de Coca-Cola. No, eso no es llevar las cargas. ¿Sí? En el contexto de Pablo involucra corrección, disciplina, apoyo, amor. ¿Sí? Eso está hablando Pablo. Pero estas cargas son todas las cargas. Cualquier peso que esté encima es una carga. Cualquiera. ¿Sí? Así que Pablo nos llama a llevar los unos las cargas de los otros. Y cumplan así la ley de Cristo. O sea, no es la ley de Pablo, es la ley de Jesús. Porque si alguien se cree que es algo superior, ¿sí? No siendo nada, se engaña a sí mismo. Porque evidentemente no es superior a nadie. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. ¿Qué se refiere Pablo con eso? ¿A qué Pablo está queriéndonos decir con esta idea de examine su propia obra, motivo para gloriar? ¿Podemos gloriarnos de algo? Aquí Pablo dice que sí, técnicamente hay un motivo. ¿De qué nos podríamos gloriar? ¿Hay algo de lo que nos podamos gloriar como creyentes? De la cruz de Cristo, sí. Dios le dijo algo a Jeremías también. Si de algo te has de gloriar, que sea en que me conoces, le dijo Dios al profeta. ¿Qué dijo Jesús en un momento? Cuando a Jesús le preguntan, ¿qué obras debemos hacer? ¿Qué obras debemos hacer para ser salvos? ¿Qué le dijo Jesús? No es por obras, es por fe. Jesús no dijo eso. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Esta es la obra del Padre, que crean. Creer, creer. Por lo tanto, examinémonos nuestra obra. ¿Estamos creyendo por fe o estamos buscando la justificación por nuestros propios medios? Porque una de las particularidades que tiene el pretender justificarse por las obras es orgullo y superioridad. Justamente lo que Pablo está diciendo acá. No, no nos engañemos, ¿sí? Podemos gloriarnos de algo, de conocer a Dios, pero ojo, respecto a sí mismo, yo no me glorío en comparación a otros, me glorío en comparación de mí mismo.
de lo que Cristo ha hecho en mí, y no porque la gloria sea mía, sino porque abrazo la gloria de Cristo. Es en ese sentido. Dios ha tenido a bien rescatarme. Dios ha tenido misericordia y me ha alabado. Dios ha tenido favor conmigo y me ha permitido conocer su evangelio. ¿Sí? Y fíjense aquí, mire la guinda de la torta. Porque cada uno llevará su propia carga. ¿Cómo es la cosa, Pablo? Dos versículos atrás lleven uno las cargas del otro y aquí me llega que cada uno lleva su propia carga. Pedro dijo en un momento, las cartas de Pablo son medias complicadas. Y podemos decir, sí, Pedro, las cartas de Pablo son medias complicadas. ¿Cómo que Pablo me dice que llevemos las cargas los unos de los otros y después un par de versículos me dicen, no, cada uno lleve su propia carga? Acá es importante entender que la Biblia no fue escrita en español y también entender que las traducciones no son perfectas, ¿sí? Cada uno cumple sus propias responsabilidades. Muy bien, hermana Carolina. Apunta a eso. Apunta justamente a eso. En el idioma original, estas no son las mismas palabras. Estas cargas y esta carga no son las mismas. Estas cargas es cualquier peso sobre encima de. Por eso decía que esa carga de llevar los unos a los otros es todas las cargas. Poder estar orando los unos por los otros, ayudarnos mutuamente en debilidades, en necesidades, en aflicciones, en cualquier punto, ¿sí? Pero esta carga no tiene que ver con consecuencias directamente de circunstancias que estén pasando, sino con nuestra responsabilidad delante de Dios. Dicho de otra manera, yo puedo ayudarle a usted en su sufrimiento. Usted puede ayudarme a mí en mi necesidad material. Yo puedo orar por usted, usted puede orar por mí, pero usted no va a dar cuentas de mí delante de Dios. Yo voy a dar cuenta de mí delante de Dios. Cada uno asuma su propia responsabilidad delante de Dios, porque cada uno tiene que presentarse delante de Él. Cada uno es responsable de su propia vida, de su propia comunión. Yo no puedo vivir por usted su vida cristiana. Usted no puede vivir por mí mi vida cristiana. Usted puede orar todo lo que quiera por mí y sus oraciones no reemplazan mis oraciones. Usted puede buscar profundamente a Dios y esa búsqueda no reemplaza mi búsqueda personal. A eso se refiere esta idea, ¿sí? Por eso Pablo dice, examine su propia obra y hágase responsable de eso delante de Dios. ¿Usted no está buscando a Dios? Bueno, lleve esa carga. Hágase responsable de eso. ¿No está dando fruto? ¿No se ve ese fruto? Hagámonos responsables. Eso no significa que no podamos orar por otro, no podamos pedir ayuda. No, pero tenemos que ser responsables de nuestra propia vida espiritual. Ese es el punto, ¿sí? Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Aquí me gusta que Pablo había dicho la palabra, porque pudo haber dicho, y al que se le enseña, simplemente, porque maestro chanta está lleno por todos lados, ¿verdad? Pero bueno, al que enseña la palabra, ¿sí? Si enseña la palabra, comparta toda cosa buena con ese que se le enseña, dice Pablo. Esto en el contexto de estos falsos maestros que estaban dentro de la iglesia, infiltrados, ¿verdad? No se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Pablo viene en el capítulo anterior dando esta idea de, esta analogía con la agricultura, ¿sí? El fruto del espíritu. Ya viene desde allí esta idea de agricultura. Fíjense, siembre, segar, siembre, siembre, segar, segar. Ocupa constantemente esta idea, ¿sí? Todo lo que el hombre siembre, eso segará. ¿Esto en qué sentido? En esto. Hay consecuencias de nuestros actos, ¿sí? Y aunque podamos ayudarnos a llevarla, yo soy responsable. Y tengo que hacerme responsable, ¿sí? Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu segará vida eterna. ¿Esto significa karma? No, no tiene nada que ver con el karma. Porque Pablo no está diciendo que si haces mal te va mal y si haces bien te va bien. No, ese es el punto de Pablo, ¿no? El punto de Pablo es, si tú siembras para su propia carne, de la carne segará corrupción. En el contexto general de la carta, la carne es el intento humano orgulloso por tratar de justificarse delante de Dios mediante la obediencia a la ley. ¿Cuál es el resultado de esa obra? Maldición, muerte, ¿sí?
Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O como lo dijo Pablo, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Jesús es vida eterna. ¿Sí? Es la misma idea. Pero hay una pregunta. ¿Qué significa sembrar para la carne o sembrar para el espíritu? Porque claro, podemos terminar y decir, "Fu, hay que sembrar para el espíritu". Pero ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿Cómo aterrizamos eso? Y por el contrario, hermano, no siembre para la carne. ¿Verdad? No tengo que sembrar para la carne. ¿Qué significa? Entra en práctica la palabra, lo aprendido. Eso sería Es sembrar para como, el espíritu. claro, como practicar la palabra para el espíritu Sí, y practicar lo que es el huir del pecado, el alejarnos, con la abstención, sí. Eso sería sembrar para el espíritu. Invertir todo lo que podamos, todo lo que tengamos en nuestra vida espiritual. Ese es el punto, ¿sí? Pero no solo eso, porque si nos vamos a la otra parte, sembrar para la carne, ¿qué sería? ¿Hacer lo malo simplemente? hacerlo práctica, como Llevarlo a decía la antes, práctica. Sí, y sea una rutina. crear una rutina. Por ejemplo, am, tal vez yo, no sé, no digo garabatos, poniendo un ejemplo. Tal vez, capaz, no sé. No digo garabatos, ¿verdad? Pero me gusta ver programas que son bien, bien ordinarios de garabatos. Todo el día me río un montón. Yo no lo estoy haciendo. No lo estoy haciendo. Entonces no estoy sembrando para la carne. Un ejemplo muy burdo, ¿ah? Pero sí. ¿Sabe lo que dice Pablo en Romanos, capítulo 1? Y no solo los que lo hacen, sino incluso los que se deleita con aquellos que las practican, también son dignos de muerte. Bueno, ahí por el muro, el Morante. Sí, solo por si acaso, es un ejemplo que no llevo a mi vida práctica. No, no estilo ver ese tipo. Solo por si acaso, fue un ejemplo que se me ocurrió en el momento. Em, sí, sembrar para la carne no es solo hacer lo malo, sino propiciar, satisfacer o alimentar nuestros malos deseos. Con lo que vemos, lo que escuchamos, lo que decimos, con que nos rodeamos, todo eso tiene que ver. Pablo está ocupando la idea de sembrar. Sembrar no es yo tiro una semilla, crece el árbol y saco y me como el fruto. No. Pablo no está diciendo cosechar para la carne. Es malo. Sembrar para la carne. Tal vez hoy día usted no esté pecando, cometiendo algún pecado, pero sí está poniendo la semilla para mañana hacerlo. Esa es la analogía de Pablo. Lore. Me recuerda un proverbio que habla de las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Sí, efectivamente. No hoy, tal vez no mañana, pero en algún punto vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Esto es lo que Pablo está diciendo, lo que el hombre siembre va a segar. Por eso, cuidado con lo que estamos sembrando. Porque el que siembra para su propia carne, y ojo hermanos, porque quiero que tratemos de entender bien esto, sembrar para la carne no significa que si hoy día tomo una mala decisión, mañana me va a ir mal. Ese no es el punto de Pablo, que sí puede suceder, pero ese no es el punto de Pablo. El punto de Pablo es que hay cosas que hoy día estamos haciendo que mañana nos vamos a ver pecando, pero ese pecado no cometió no ocurrió de la noche a la mañana. Ese pecado se sembró, tal vez hace una semana, tal vez hace 2 meses, tal vez hace años. Y hemos alimentado esa semilla lentamente. No le pusimos la manguera allí, pero sí fuimos gota a gota, gota a gota. Ese es el punto de Pablo. Pero lo mismo sucede con el espíritu. También sembramos para el espíritu. Tal vez no vamos a ver el resultado mañana, ni pasado. Tal vez vamos a ver el resultado en años, en años. Me gusta, en la iglesia estamos estudiando el Evangelio de Lucas. En el Evangelio de Lucas hay dos personajes súper importantes. Uno es Zacarías y el otro es Simeón. ¿Saben cuál es la particularidad de estos dos hombres? Ancianos.
ancianos. Toda su vida esperaron un momento, toda su vida. Y ese momento llegó ancianos. Recién allí cosecharon lo que se sembró tal vez cuántos años atrás. Ese es el punto tanto para la carne como para el espíritu. El punto de Pablo no es si haces lo malo te va a ir mal. Ni siquiera Pablo está pensando en malo, sino en pecar, en estas obras de la carne. Hay una canción bueno, la canción está en inglés, que se llama Slow Fade o Caída Lenta. Y él dice, ningún padre peca de la noche a la mañana, ningún esposo peca de la noche a la mañana, ninguna persona cae de la noche a la mañana. Nos deslizamos lentamente, nos vamos resbalando lentamente, hasta que ya nos vemos en el suelo. Y la canción termina con una canción infantil. Cuidadito los ojitos lo que ven, cuidadito los oídos lo que escuchan, cuidadito la boca lo que dice y cuidadito las manos lo que tocan. Porque esa canción infantil tiene mucha verdad y mucho peso. Es cuidado con lo que siembras. ¿Sí? Cuidado con lo que siembras. Por eso Pablo hace este llamado. No sembremos para la carne, sembremos para el espíritu. Y en ese sentido, no nos cansemos de hacer el bien. Hacer el bien sería sembrar para el espíritu. En el contexto. No es, bueno, muchas veces se ocupa este versículo para hablar a la calle, para la predicación a la calle. Como si no nos cansemos de hacer el bien, sea predicar el evangelio. Sí, eso es hacer el bien, sin lugar a dudas. Pero Pablo no está pensando en una cosa. Pablo está pensando en una vida completa, una vida entera, ¿sí? No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos. ¿Qué vamos a cegar? De la carne, corrupción, pero del espíritu, vida eterna. ¿Qué estamos sembrando? ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo? ¿Cómo estamos usando nuestros talentos, nuestros dones? ¿Cómo estamos sirviendo a Cristo? ¿Cómo estamos usando lo que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo en nuestro trabajo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra familia? ¿Qué estamos haciendo en nuestro entorno? ¿Dios está siendo glorificado en cada una de esas áreas? Así que entonces, hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad. Ojo, qué bueno que Pablo dice eso, según tengamos oportunidad. ¿Sí? No es hace bien a todos en todo momento por quien se te cruce por delantero. Pablo es consciente de que hay una vida detrás de nosotros, que tiene que ser vivida, según tengamos oportunidad. Pero esto es importante, y especialmente a los de la familia de la fe. No sé si lo hemos comentado aquí en esta clase, o sea, con este curso lo he comentado con el otro curso, no recuerdo bien, me parece que fue con el otro curso, pero lo vamos a ver en Timoteo, cuando vemos las cartas pastorales también. Ya sería el próximo año que vamos a estudiar esa parte. Hay muchas iglesias que tienen un trabajo social súper potente, súper fuerte. Iglesias que hacen mucho por la sociedad. Dan alimento a los pobres, van a los hospitales, a hogares, a cárceles, a repartir alimentos, un montón de cosas. Y ojo, eso está bien. No hay nada de malo en eso. Nada de malo. Si se puede hacer, se tiene que hacer. Es parte de mostrar el amor. Pero ojo, la Biblia da un orden de apoyo y de ayuda. Y en ese orden, la iglesia está primero. Yo no puedo estar alimentando a gente de la calle cuando mis hermanos en mi iglesia están pasando hambre. Eso no es hacer el bien. Eso no es hacer lo correcto. ¿Sí? Pero ojo, también lo va a decir Pablo en otra carta, cuando estudiemos la otra parte de las cartas. Yo no puedo estar sosteniendo a alguien que puede sostenerse en desmedro de otros que no pueden. O sea, la ayuda es para los de adentro, pero ordenada a los de adentro. Hay prioridades adentro. Y lo va a decir así Pablo. Si hay una viuda que tiene sus hijos, no lo alimenten, no la sostengan. Porque hay orden, hay prioridades. ¿Sí? Y en esa prioridad, la familia de la fe está primero. Y ojo, esto, porque también se puede interpretar mal. Yo entonces tengo que dar toda la iglesia. No, porque personalmente mi prioridad es mi familia. Y luego la iglesia. Porque también Pablo va a decir, los que no proveen para su casa son... No hay palabras para describir a esa gente. ¿Sí? No hay palabras para describir a esa gente que no es capaz de proveer para su casa, en el sentido de que ayuda a otros y no ayuda a su familia, a su hogar, no sostiene su casa.
Esa es la prioridad. Nuestro hogar, los hermanos de la iglesia y hacia afuera. Pero en el orden de iglesia es hacia adentro y luego hacia afuera. Y en esto conocerán que son mis hijos. En el amor que tengan hacia los de afuera, en el amor que se tengan los unos a los otros. En eso, en el amor que tengan los unos a los otros. Hay un orden de ayuda, ¿sí? Ojo, este en el sentido de la iglesia, porque en el sentido personal, mi familia está primero, ¿sí? Sean creyentes o no. Ahora, si mi familia es parte de la iglesia, bueno, mejor, más fácil. Pero si mi familia no es creyente, bueno, siguen siendo mi prioridad. Es mi prioridad mi familia, luego la iglesia, luego, en la medida que sea posible, hacia afuera, ¿sí? Miren con qué letras tan grandes les escribo de mi propia mano. Bueno, nosotros vemos las letras normales, pero Pablo está escribiendo su puño y letra. Los que desean agradar en la carne tratan de obligarlos a que se circunciden simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Lo que está diciendo Pablo es, hay judaizantes que quieren obligarlos a circuncidarse porque los judíos detrás los están ahí molestando. Porque si ellos no estuvieran molestando, nadie estaría obligando a circuncidar a nadie. O sea, solo quieren estar tranquilos con ellos. Es como si yo les dijera un día a la iglesia, ¿saben qué, hermanos? Los católicos me tienen hasta aquí, vamos a poner una estatua a la Virgen para que se queden tranquilos. ¿Sería eso correcto? No, claramente. Ese es el punto de esta gente que quería circuncidar, ¿sí? Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley. Son hipócritas, lo que decía hace un momento. Pero ellos desean hacerlos circuncidar para gloriarse en la carne de ustedes. Miren cuántos discípulos tengo. Mire cuánta gente bauticé. Mire cuánta gente convertí. Es lo mismo. Enorgullecerse de cuántas personas han arrastrado, para bien o para mal. Yo he visto con mis propios ojos gente que, a como sea, a como dé lugar, buscan sacar una confesión de fe a una persona. Pero a como dé lugar, buscan sacar una confesión de fe. Y eso no es bonito. Eso no es a lo que la Biblia nos llama, ¿sí? La gente no tiene la menor idea de lo que está repitiendo. Bueno, pero hizo la oración, así que estamos bien. Eso es suficiente para mi ego. Eso es suficiente para que mi espíritu quede calmado con que estoy haciendo la obra de Dios. En ese contexto está mal, ¿sí? Evidentemente. Si hay un discipulado detrás, si la persona lo hizo a conciencia, bien. Pero no sucede siempre, ¿sí? Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en qué? ¿En Jesús? Ay, mire lo que dice Pablo. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo, ¿cómo va a gloriarte en la cruz? Bueno, Pablo dice, me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Hay muchos cristianos en general, la aversión hacia los símbolos viene por la tradición católica. Muchos cristianos creen que los símbolos son malos y la verdad es que la Biblia nunca condena el símbolo, ¿sí? De hecho, la Biblia presenta la cruz como un símbolo de maldición en primera instancia, pero que hoy día se vuelve un motivo de gloria para nosotros. Hay una canción que se llama En la vergonzosa cruz, que expone esto mismo. ¿Por qué Pablo se gloría en la cruz? Porque allí Cristo fue crucificado por mí. Porque esa vergonzosa cruz me recuerda cuán malo soy yo, pero cuánta gracia tuvo Él también para rescatarme. Por eso la canción Yo me abrazo a esa cruz con amor no es mala, pero ojo, los símbolos tienen un límite. Am, me gusta mucho en el Monte Lejano porque la gloria no está en la cruz, la gloria está en Cristo, y lo dice toda la canción. Aunque menciona la cruz, siempre menciona que la obra es de Cristo, siempre, toda la canción. Pero hay canciones, por ejemplo, que dicen, tu sangre, o la sangre de Cristo me ha salvado, la sangre de Cristo me limpió, la sangre de Cristo hizo esto, la sangre de Cristo hizo esto. No, la sangre de Cristo no hizo eso. Es Cristo el que hizo eso, ¿sí? Hay canciones que toman el símbolo y lo elevan más allá de lo que el símbolo realmente significa. Si la canción dijera, la cruz hizo esto, y la cruz hizo esto otro, y por la cruz, siempre por la cruz, sin atribuirle la gloria a Cristo, no sería correcto. Lo mismo pasa con la sangre de Cristo, lo mismo pasa con la Biblia, lo mismo pasa con la oración. Yo he leído canciones sobre la oración y que elevan la oración a un lugar que la verdad no le corresponde, como si la oración tuviera un poder que está más allá de Dios, que no depende de Dios y que por el solo hecho de orar las cosas tienen que suceder sí o sí, cuando no es así.
O incluso otras canciones, digo canciones porque en lo general esto pasa en canciones, ¿sí? No pasa en otras, o pasa menos. Si pasa en libros, leemos pocos libros, así que poco nos enteramos. Si pasa en predicaciones, pasa más rápido porque, bueno, se le perdona un impas a alguna persona o ni siquiera nos dimos cuenta. Pero en las canciones pasa más recurrentemente. Atribuirle poder a las cosas o a la liturgia no es correcto. La cruz de Cristo no tiene poder. La sangre de Cristo no tiene poder. La oración no tiene poder. El ayuno no tiene poder. La Biblia como objeto no tiene poder. Ese tipo de cosas por sí solas no tienen poder porque el poder está en Cristo, no en esas cosas. Esas cosas significan algo para nosotros que apuntan a Cristo y descansamos en lo que Cristo hizo en la cruz. Descansamos en Jesús que derramó su sangre y no en la sangre, ¿sí? Oramos a Dios no porque creemos que la oración tenga poder, sino porque creemos que en su soberanía Dios ha decidido actuar a través de la oración de su pueblo. Pero no porque las cosas tengan poder en sí mismas. Muchas veces el pueblo cristiano se vuelve muy ritualista. Eso se vuelven talismanes. Bueno, no es raro encontrar en evangélicos las Biblias abiertas como si fuesen una especie de protección, solo por el hecho de la Biblia. Sí, los católicos andan con su rosario y todo y los criticamos, pero muchas veces también nosotros tenemos amuletos, tal vez no tangibles, pero sí vemos cierto tipo de amuletos en otras cosas. Por ejemplo, no pretendo no es ni burla, ni siquiera una crítica abierta y deliberada, solo para que podamos realmente darle la gloria a Cristo. Muchas veces nosotros clamamos a la sangre de Cristo y no a Cristo, cuando el que está con nosotros es Cristo, ¿sí? A eso voy y a eso me refiero con cómo le atribuimos poder a cosas. Y los judaizantes hoy día, trasladándolo allá, le dan poder al nombre Yeshua. Para ellos el nombre tiene un poder, las letras tienen poder, ¿sí? Ahora, no sé qué Yeshua, porque en la época de Jesús había muchos Yeshua. ¿Cuál tenía poder? No sé, ¿sí? Porque había muchos. Ahí hay un problema. Lore, adelante. Me hace pensar con respecto a lo que hablas de la sangre, que uno siempre tiende a escuchar oraciones que dicen, cúbreme en tu sangre, o lávame en tu sangre, pero nunca nadie enseña de por qué o cuál es la razón de eso. Sí, es cierto. O sea, la Biblia presenta realmente la cruz, la sangre y muchos elementos, incluso el templo, el libro, la Biblia y muchas cosas, pero el poder está en Cristo. Cristo es realmente quien nos protege, que nos limpia, que nos lava. ¿Eso significa que no podemos apelar a estos símbolos? No, no. Pablo aquí está diciendo, me glorío en la cruz, pero la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. No es la cruz, es lo que significa, ¿sí? Es lo que significa, y esa cruz me recuerda a Cristo. Por eso hay muchos cristianos que incluso tener un collar de una cruz como que les genera incomodidad. Pero eso solo por una tradición católica o por la manera en la que vemos a los católicos, ¿sí? Pero en verdad en el cristianismo los símbolos dentro de la historia del cristianismo tienen un sentido pedagógico porque nos apuntan a Jesús, ¿sí? En el catolicismo no. Los símbolos tienen un sentido salvífico, soteriológico. Su comunión depende de esos símbolos. Y evidentemente son símbolos muertos, un pedazo de yeso que está ahí, que pasean por todos lados. No hay un valor allí, no significa nada. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión. Adelante, hermana Edith. Ay, perdón, perdón, Adelante. perdón, pastor, un puntito. Pero bíblicamente, con respecto a lo que mencionaba la hermana Loreto, bíblicamente, así como literalmente, eh, en- estaba pensando que definitivamente no es bíblico, por ejemplo, orar, cúbreme en tu sangre, lávame en tu sangre. Es una pregunta, más que una afirmación. Ya, ya, hay que matizar las distintas afirmaciones. Una es cúbreme en tu sangre y otra es lávame en tu sangre. Cuando decimos lávame en tu sangre, ¿qué queremos decir? Límpiame, Sí, perdóname. ¿Eso es válido? sí, Sí. Dios sigue sí, limpiándonos, ¿verdad? Ahora, cuando decimos cúbrenos con tu sangre, ¿qué queremos decir? ¿Protégeme? claro, Ahora, ¿la sangre de Cristo de qué nos protege?
En la Biblia no menciona nada. A eso me refiero. ¿Sí? En la Biblia no menciona nada. La Biblia dice que el Señor ha enviado a su Espíritu Santo y mora en nosotros. Por lo tanto, ya es suficiente Dios mismo, ¿sí? Su Espíritu Santo está en nosotros, en sentido de protección, ¿sí? Ahora, si yo quiero que el Señor me proteja, mejor di, Señor, protégeme. Es más Es sencillo, más ¿sí? bíblico. Es más bíblico y es más simple, ¿verdad? Es menos... sin que se entienda mal, pero es menos ritualista. Si yo quiero que el Señor me proteja, Señor, protégeme. Protégeme de alguna enfermedad, protégeme de alguna cosa, o lo que fuera. Sí, es más sencillo. Hermano Josué, Entiendo. Gracias, pastor. de nada. Sí, de hecho, bueno, este tema es un poco chocante como para cierto tipo de generación, Mm, porque igual, bueno, una generación creció con este tema haciendo lo propio, como su mm, identidad, como dentro de su naturaleza. Acá en la iglesia nos pasó durante el discipulado que un día me tocó entregar y fuimos tocando estos puntos, estos temas. mm, Y a la verdad que bueno, la escritura de por sí va a iluminar y va a aclarar mm. todos estos conceptos y estos términos que de repente por alguna alabanza o porque alguien me dijo, porque yo lo escuché, lo hacemos nuestro. Y créame de que costó un poco eh, que la membresía en sí comprendiera el verdadero significado del por qué lo hacemos y a quién verdaderamente debemos acudir y declarar con nuestras bocas, porque es impactante como oramos más a los elementos u objetos más que al individuo que ganó en la cruz. O sea, Claro. y esto es algo bien impactante como incluso hasta el día de hoy, si puede decir, este ya año 2026 sigue aún esta confusión en muchas personas y como muchas veces eh, produce confusión en las congregaciones, produce confusión en las oraciones, produce confusión en los nuevos miembros, produce confusión en el cuerpo de Cristo y wow, es tremendo las consecuencias que puede traer esa mala interpretación de estos términos que yo he visto incluso hasta discusiones más o menos bien bravas por, por guardar guardar su posición Sí. a estos temas y no entenderlo conforme a lo que la escritura dice. Es cierto, yo he visto que algunas personas ocupan el culto del día domingo, que debería ser para exaltación a Cristo, justamente para defender estas posiciones. En estos temas que son secundarios, tampoco nadie es salvo por decir lo uno o lo otro, ¿sí? Lore. Claro, continuando con lo que decía la hermana Edith también, que conversaba, yo escuché una vez una predicación que me aclaró un poco este tema con respecto al cúbreme en tu sangre, que tiene que ver con Israel. En Egipto, cuando Dios atacó a Egipto en las plagas Mm, y cubrieron mm. los dinteles con sangre, de ahí se sacó el tema de cúbreme en tu sangre, como cúbreme en la sangre del cordero, para pedir cobertura de Dios o protección. Sí, es cierto. Y de hecho, muy probablemente sea esa la raíz de esta frase, ¿sí? Pero la verdad es que entender la raíz no hace nada más que complicar el asunto, porque la sangre de Cristo se derramó una vez y para siempre. No es necesario volver a derramar la sangre de Cristo para cubrirnos, entre comillas, ¿sí? Si así fuese necesario. Se apela a este concepto. Pero es importante que sometamos todos nuestros pensamientos a la luz de Cristo, a la luz de la palabra, para que realmente podamos glorificar a Dios como corresponde. Estamos pasados en 3 minutos, pero nos quedamos un ratito más para terminar el capítulo 6 y así el próximo lunes empezamos con Efesios. ¿Están todos de acuerdo? Sí, perfecto. Oh, tu hermano José comparte ahí una experiencia personal. Eh, La verdad es que creo que mucha gente pudo haber hecho algo similar, ¿sí? Y en general muchas otras cosas. Am, ¿Sabes lo que es interesante con este tipo de cosas? Es lo que yo le decía hace un momento, cómo volvemos talismanes ciertas cosas. Criticamos porque algunas personas le ponen unas pulseritas rojas o le ponen cierto tipo de cosas y dices, "Pero eso no tiene sentido". Pero apelamos espiritualmente a otros conceptos que tampoco tienen validez, estos conceptos espirituales, ¿sí? Toda la gloria es para Cristo y nuestros ojos tienen que estar puestos en Cristo siempre, ¿sí?
Y a los que anden conforme a esta regla, ¿cuál? Que la circuncisión no sirve para nada y la incircuncisión tampoco, ¿sí? Sino lo que Cristo ha hecho en nosotros, una nueva creación. A los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. ¡Qué Pablo! Bueno, bueno para ser conflictivo, Pablo, ¿eh? Yo creo que Pablo no dimensionaba lo conflictivo que sería esta frase y muchas otras que ha dicho en la actualidad. Qué manera de producir conflicto este hombre. ¿Cuántos Israel hay? Depende cómo se mire, varios. ¿Sí? Un Israel es Jacob, a quien se le cambió el nombre. Otro Israel es el pueblo del norte que se dividió cuando muere Salomón. Esa sería la nación de Israel. Otro Israel sería todo el pueblo completo, judío. ¿Sí? Otro Israel sería Cristo, el verdadero Israel. Y otro Israel sería el pueblo en el cual descansa, el pueblo que descansa en Cristo, perdón, del cual Jesús es la cabeza, como dice Pablo también en Romanos, y nosotros el cuerpo. El Israel de Dios, ¿quién es? Su iglesia. Ojo, la iglesia es todo el cuerpo de creyentes que ha puesto su fe en Jesús, en toda la historia. Por lo tanto, ¿Abraham es parte del Israel de Dios? Sí. ¿Moisés? Sí. ¿Pedro, Juan, Pablo? Sí. ¿Timoteo, Tito? Sí. ¿Usted, nosotros? Si hemos creído en Cristo, sí. Sea judío, sea griego, sea esclavo o libre, hombre o mujer. El Israel de Dios no es un pueblo étnico, es todo el cuerpo de creyentes a lo largo de la historia que han puesto su fe en Jesús, ¿sí? Ese es el Israel de Dios. De aquí en adelante, calladito, dice Pablo. Dejen de molestar. Lo dice, ¿ah? Bueno, calladito no, pero es casi lo mismo. De aquí en adelante, nadie me cause molestias. Porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Estas marcas de Jesús pueden ser distintas cosas, pero en el contexto de la carta pueden ser realmente marcas, cicatrices. Recordemos que Pablo le está escribiendo a una región que casi lo mata, una región que lo apedreó y lo tiró afuera de la ciudad pensando que ya estaba muerto, y que después entra caminando de nuevo a la ciudad. Por lo tanto, Pablo sí llevaba marcas en su cuerpo de esta misma región, de estas mismas personas, porque algunos de ellos se convirtieron, de los que vieron todo ese proceso, como Timoteo, por ejemplo. ¿Sí? Pero también puede ser el verdadero evangelio. También esa es una marca del creyente. Y también, que en verdad termina siendo todo parte de lo mismo, el fruto del Espíritu sería una marca de Jesús. ¿Sí? Pero el punto que Pablo dice, llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Muy seguramente se refiere a marcas literales. A marcas literales. ¿Sí? Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el Espíritu de ustedes. Amén. Y así Pablo termina la carta a la región de Galacia, un grupo de iglesias que en primera instancia no lo recibieron muy bien y después un poquito mejor. Aún así se establecieron comunidades creyentes, se levantaron iglesias, de los cuales sale Timoteo, tal vez el más conocido de esta región, ¿sí? De esta región. Así que no sé si alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario sobre la carta a los Gálatas, sobre algún punto. Resumiendo lo más importante, muy seguramente la primera carta en escribirse de todo el Nuevo Testamento. Una carta que expone los problemas a los cuales se había enfrentado la iglesia primitiva, específicamente los judaizantes, que obligaban a los creyentes a obedecer la ley. Y por el mismo motivo, la carta se vuelve una apología al verdadero evangelio que presenta la gracia como único medio para ser justificado. ¿Sí? Y cuya evidencia de haber sido justificado es que el creyente da el fruto del Espíritu, que es la imagen de Jesús en nosotros. Y esa imagen de Jesús se refleja en distintas cosas que hemos visto en esta última parte, como llevar los unos las cargas de los otros, amarnos, enfrentar las cargas uno mismo, vivir en el Espíritu y sembrar para el Espíritu para cosechar vida eterna. Bien, sin más,
Entonces, la próxima semana, si Dios así lo permite, vamos a entrar a Efesios. Le animo a que pueda leer, es de verdad que es súper cortita, bueno, todas las cartas son muy cortas. Léanla varias veces, léanla en distintas versiones. Efesios es, pero preciosa la carta, potente, y que presenta también discusiones potentes igual. Hay discusiones fuertes en Efesios, porque Efesios sí habla sobre salvación. Así que ahí hay discusiones sobre la salvación en Efesios. Hay temas interesantes allí. Pero también Pastor, otros puntos, sí. Pastor Cristóbal, antes que se me olvide, por si acaso, no sé si los demás hermanos, pero yo hoy día no pude registrar asistencia porque arroja error. Mm, No sé si los demás hermanos les pasó. Yo tampoco pude marcar. voy a revisarlo. Voy a revisarlo para que pueda, ojalá, estar o en un rato más o mañana en la mañana ya estar corregido. Muchas gracias, Pastor. De nada, gracias igual por avisar. Gracias, muchas gracias. Bien, sin más, vamos a estar ya terminando. Vamos a cerrar la clase de hoy día. Vamos a dar gracias al Señor y para ya estar. Iba a decir yéndonos a nuestras casas, pero imagino que estamos todos ya en nuestras casas. ¿Sí? Bien, vamos a orar. Muy bien. Gracias, Señor, te damos por esta clase. Hoy día cerramos la carta a los Gálatas, Señor. Gracias porque hemos podido extraer muchas lecciones importantes para nosotros. Ayúdanos, Señor amado, a poder realmente descansar en el verdadero evangelio. Líbranos de manipularlo, de pervertirlo, incluso de dejarnos convencer por otras personas que presenten un falso evangelio, Dios. Que tu luz resplandezca en nosotros, que tu Espíritu Santo nos ilumine, para que podamos ser guiados siempre a toda verdad y que podamos descansar en la gracia, en la libertad con la que nos has hecho libres y que podamos glorificarte en todo lo que hagamos, Señor. Gracias, Dios, porque nos has rescatado, porque nos has salvado, Señor, para andar en libertad, para poder realmente vivir la vida que podamos tener en ti. Como dijo Pablo, Dios, hemos muerto a nosotros mismos. Ya no vivimos nosotros, sino que tú vives en nosotros. Que eso sea una realidad y sea evidente en cada uno de nosotros. Bendice la vida de mis hermanos, su semana que comienza, que sea una semana de mucha bendición, que podamos estudiar durante la semana la carta a los Efesios, para que si así lo permite, el próximo lunes podamos sumergirnos en ella y tratar de extraer las verdades y riquezas que podemos encontrar en tu palabra, Señor. Gracias por poder compartir, por poder aprender juntos. Guíanos día a día y permítenos honrarte en todo lo que hagamos. Te amamos, te adoramos y rogamos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.